Buenos días a todos, mi nombre es Guillermo Osorio, yo soy socio de Marbar Parren Mayral y vamos a conversar ahora sobre esta tensión que existe en alguna medida entre la posición del gobierno nacional y las reformas que plantea y que quiere implementar en materia laboral y la posición más rígida que ha tomado, en este caso puntualmente, la Justicia Nacional del Trabajo, dictando una serie de fallos que contradicen la posición del gobierno y que intentan de alguna manera bloquear estas reformas. Vamos a hablar puntualmente de tres cuestiones. Nos referimos a la reforma en materia, a la reforma del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en materia de reinstalación de empleados despedidos, a las multas multas laborales, que son aquellas derivadas de la incorrecta registración del contrato de trabajo, o aquellas por la falta de pago de indemnizaciones por despidos, y finalmente vamos a hablar también del intento del gobierno, de acuerdo mediante el dictado del decreto 340 de este año, de establecer actividades esenciales eh, con umbrales mínimos de cobertura que aplicaban también para el caso de huelga. Nos acompañan Javiera Martínez Correa y Manuel María de la Torre, que son abogados expertos de nuestro departamento de litigios complejos en materia laboral, y les pido un poquitito que nos cuenten sobre estos fallos que se han dictado. Manuel, esto no es nuevo, ¿no? ¿Cómo comenzó? No, como bien decía Guillermo recién, rápidamente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo salió a responder, en cierta forma, agresivamente al primer intento normativo del gobierno de Milei, que fue el DNU 70 del 2023. Frente a este DNU, la CGT inició una acción de amparo, acompañada de una medida cautelar en la que solicitó la suspensión de la aplicación del DNU. Y bueno, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo rápidamente en enero del 24, dictó primero la suspensión cautelar de la aplicación del capítulo laboral, el DNU 70 del 2023, y después sí dictó la inconstitucionalidad del mismo capítulo en enero también del 2023. Qué interesante esto, porque la verdad es que a días de haber comenzado el gobierno de Milei, dictaron este decreto 7023 con reformas en todas las áreas del Estado y del derecho. Eh, la única área del derecho que no se aplicó en su totalidad es la laboral, ¿no? Es el capítulo entero, es el único que no se aplicó en ninguna medida. Y posteriormente, en julio de 2024, se dictó la ley bases que, obviamente, de nuevo, tiene reformas para todas las áreas del derecho, pero solamente el capítulo laboral yo creo que es la reforma laboral más importante desde el dictado de la ley de contrato de trabajo allá en 1975. Desde entonces, también respecto del área de los servicios esenciales y el decreto 340 del 25, Javiera, ¿qué nos podés contar? ¿Qué sucedió con eso? Sí, bueno, lo que hizo el gobierno fue este año, en mayo de este año, intentar nuevamente regular la huelga en los servicios esenciales. Esto ya lo había intentado hacer, obviamente, con el DNU, que fue declarado inconstitucional. Y esto lo deja de lado. Después viene un intento normativo del gobierno con la ley bases, y este punto lo dejan de lado, pero vuelven al ataque con el DNU este año, intentando regular lo que es la huelga en servicios esenciales. ¿Qué hacen específicamente? Amplían la lista de lo que se consideran servicios esenciales a muchas más actividades. Incluye, por ejemplo, la aeronáutica comercial, radio y comunicación, es decir, un listado bastante amplio de lo que son servicios esenciales, e incluye una categoría adicional que es servicios trascendentales. Por ejemplo, acá incluye la actividad bancaria o la actividad de la educación, y lo que hace es regular la huelga y establecer servicios mínimos. Para los servicios esenciales, un 75% de mínimo de servicio, y para los servicios trascendentales,
un 50% que tiene que ser respetado. Sí, ¿cuál fue la reacción de la Justicia Nacional del Trabajo? La Cámara no tardó en pronunciarse, pensemos que esto fue en mayo, en julio ya había un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarando nuevamente la inconstitucionalidad de este DNU, con los mismos argumentos que mencionaba Manuel, con los cuales declaró la inconstitucionalidad del DNU 70 del 2023, básicamente por exceso de facultades legislativas, ¿no? Y obviamente también menciona que hay una limitación al derecho de huelga, pero principalmente sobre que por una cuestión formal. Cambiamos de tema entonces, y si nos referimos un poco a la discriminación. Anteriormente teníamos la ley antidiscriminación, seguimos teniendo la ley antidiscriminación, pero no teníamos una norma específica incorporada a la ley de contrato de trabajo que preveía la nulidad de los actos discriminatorios, ¿no? El efecto natural de la nulidad es retrotraer la situación al estado de cosas anterior al acto que se considera nulo. ¿Cuál fue la modificación que incorporó la ley Bases o que pretendió incorporar y cuál ha sido la reacción de los tribunales en esta materia? La ley Bases lo que hace es incorporar el artículo 245 bis, que establece que en caso de que un despido se considere discriminatorio, procede una indemnización agravada. Pero establece específicamente que el despido discriminatorio es válido a los efectos legales, es decir, produce la extinción definitiva del contrato de trabajo. Es decir, prioriza una indemnización económica, pero veda la posibilidad de la reinstalación, ¿no? Pero bueno, esto es un aspecto bastante controvertido. La justicia laboral viene bastante reticente en aplicar este artículo. En primer lugar tenemos un fallo de la Sala de Feria de enero de este año. Se expidió en el caso del despido de 25 trabajadores que se habían adherido a una medida de fuerza. Y básicamente lo que hizo la sala fue reinstalarlos igualmente, y respecto de la ley Bases dice que, esto fue en el marco de una medida cautelar, establece que la ley Bases no puede dilutar derechos que tienen jerarquía constitucional y si bien no se expide sobre la cuestión de fondo, porque reitero fue en el marco de una medida cautelar, dice que la ley Bases es de dudosa constitucionalidad. Ese fue el primero de los fallos que tenemos. Después, nuevamente, la Sala de Feria, pero esta vez en invierno de este año, se expide también en un pedido de reinstalación de un trabajador de una empresa petrolera que reclama que era activista sindical, activista ambiental y militante político. Y en este caso la Sala de Feria también hace lugar a la reinstalación, y lo que dice es que la reinstalación también puede entenderse como que deriva de la ley antidiscriminación, y que la articulación entre la ley antidiscriminación y la ley Bases es una articulación que tiene que decidirse en el marco de la cuestión de fondo y no en el marco de la medida cautelar. Qué interesante, la verdad, la dicotomía que hay, la tensión que hay entre estas posiciones tan antagónicas es tremenda. Y voy a vos, Manu, entonces con un tema bastante polémico, las multas laborales. Las multas laborales. ¿Qué nos podés contar sobre los fallos en esta materia? Sí, las famosas multas laborales. Bueno, también la Justicia Nacional del Trabajo se opuso a la derogación de estas multas, dictando principalmente un fallo en mitad de este año, en la que, si bien se había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la ley base que había derogado estas leyes, y la Justicia Nacional rechazó este pedido de inconstitucionalidad, hizo lugar al planteo de daños y perjuicios que había sido reclamado por el actor subsidiariamente, y casualmente le otorgó una indemnización en carácter de daños y perjuicios de igual monto a la dispuesta por el artículo 2 de la ley 25.323, que era la que había derogado la ley Bases. Entonces, en términos, si bien se rechazó el reclamo de la declaración de inconstitucionalidad, se terminó haciendo lugar al mismo crédito, si se quiere. Perfecto. No sé, mencionaste el artículo 2 de la ley 25.323. Puntualmente, ¿qué era lo que reparaba o cuál era qué sancionaba esa ley, ese artículo? Eh, el artículo 2 de la ley 25.323 disponía que en los casos en que no se abonaban las indemnizaciones por despido,
se debía abonar al trabajador el 50% de esas indemnizaciones por despido como adicional justamente a las indemnizaciones. En este caso, como no se trataba de un despido indirecto, no se habían abonado estas indemnizaciones, se termina otorgando igualmente el 50% del crédito de las indemnizaciones. Bueno, algo parecido sucedió expandiendo, si se quiere, esta tendencia. La semana pasada tomó trascendencia un fallo dictado con relación, Manuel nos hablaba del artículo 2 de la ley 25.323, pero ahora me refiero al artículo 1 de la ley 25.323, que justo con la ley 24.013 sancionaban el trabajo sin registro y establecían distintas indemnizaciones para los empleados que estaban o fuera de registro o parcialmente registrados. Puntualmente, se trata del caso de una supervisora de ventas que trabajó durante 8 años sin registración formal, en forma de independiente, para una empresa dedicada a la construcción de la vivienda. Tras intimar por incorrecta o por falta de registración de su pretendida relación laboral, la trabajadora se colocó en situación de despido indirecto y, además de reclamar las indemnizaciones por despido, cuestionó la constitucionalidad de la ley Bases, que había derogado las multas por incorrecta o por falta de registración, y en subsidio solicitó reparación por daños y perjuicios derivados de la falta de registro de su pretendida relación laboral. Este fallo, este living case, sobre el cual hemos sacado incluso un client alert, rechazó, en primer lugar, concluyó que efectivamente esta persona, la supervisora, se había desempeñado bajo relación de dependencia, le otorgó el importe equivalente a las indemnizaciones por despido sin causa, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley Bases, pero al mismo tiempo concluyó que existía un daño concreto y probado derivado de la falta de registración del contrato de trabajo, y como consecuencia de ello le otorgó a la trabajadora una indemnización equivalente a 16 salarios en concepto de daño patrimonial y daño moral vinculado a la falta de registración. O sea, que no solo, digamos, si bien se mantiene la vigencia de la ley base, se termina dando una reparación que abre la puerta a reparaciones incluso por arriba, por importes más importantes de lo que era la ley base, la normativa anterior, donde de alguna manera la reparación o la sanción estaba tarifada. Este es otro fallo que realmente suma un alto nivel de incertidumbre en el mercado y que es una evidencia notoria de la tensión que existe entre el gobierno por estas reformas que pretende implementar y la posición de la justicia, en este caso la Justicia Nacional del Trabajo. Y en línea con esto que mencionaba vos, Guille, en el fallo que comentaba recién, el juzgado directamente eximió a la parte autora de tener que probar cuál había sido el daño y la cuantificación del mismo, y directamente estableció que el daño había sido notorio y por lo tanto no había necesidad de probar el mismo. Me parece, no sé, como a modo de conclusión, creo que si bien es bastante prematuro, porque bueno, muchas de estas reformas son recientes del año pasado e incluso de este año, y pensemos que los juicios laborales duran 5 o 7 años, todavía hay muchas cuestiones de las reformas que todavía quedan por resolverse. Me parece que es una muestra, estos casos que estuvimos mencionando, de cómo la justicia laboral es quizás la principal, el fuero que está poniendo más resistencia a las reformas del Poder Ejecutivo, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de esta nueva edición de Marval Legal Pulse.